Mi esposo y gran amor por más de 14 años intentó matarme por pura codicia y ambición. Hola, soy Santiago Valdés y hoy les traigo otro relato sorprendente. Hoy voy a contarles la historia sorprendente de Maite. Así que les pido que den me gusta a este video. Me cuenten en los comentarios desde dónde están escuchando esta historia y no se olviden de suscribirse al canal. Entonces, vamos con la historia. Maite y Alejandro eran, para todos los que los conocían, el retrato de la estabilidad. Abogados exitosos, reconocidos en sus respectivos despachos, habían construido juntos una vida cómoda e envidiable. Casados hace 14 años, tenían una trayectoria marcada por logros, una hermosa casa en un barrio exclusivo, viajes anuales a destinos internacionales y una sólida reputación de pareja ejemplar entre sus colegas. En los ojos de familiares y amigos, nada podría afectar su unión. Tal era la sintonía que aparentaban cultivar. Maite, una mujer de 38 años, era admirada no solo por su competencia profesional, sino también por la forma delicada y atenta con que trataba a todos a su alrededor. Tenía una personalidad dulce pero firme y cargaba consigo un aura de confianza que inspiraba a clientes y colegas. Sus largas horas en la oficina iban acompañadas de una energía casi inagotable, lo que la hacía pieza esencial en casos de gran complejidad. Alejandro, por su parte, era visto como un hombre carismático. Tenía facilidad para ganarse la simpatía de las personas, dueño de una sonrisa encantadora y de palabras siempre medidas. Inteligente, articulado y estratega nato, era respetado en el ámbito jurídico por su habilidad para convertir situaciones aparentemente perdidas a su favor. Para Maite, a lo largo de los años, había sido no solo esposo, sino también compañero de camino, cómplice de sueños y logros. La vida de la pareja seguía un ritmo planificado y organizado. Cenas sociales, compromisos profesionales y una rutina equilibrada entre casa y trabajo. No tenían hijos, decisión tomada de mutuo acuerdo al inicio del matrimonio, creyendo que podrían vivir plenamente dedicados a la carrera y a sus propias ambiciones. A pesar de algunas presiones familiares, especialmente de la madre de Maite, la elección parecía nunca haber sido un problema entre ellos, pero había algo en Maite que siempre la mantenía en alerta: su fuerte alergia a los mariscos. Era una condición seria que podía poner su vida en riesgo en cuestión de minutos. Un simple descuido en un restaurante ya le había causado una reacción severa en el pasado, obligándola a correr al hospital. Por eso, evitaba cualquier contacto con ese tipo de alimento y hacía cuestión de avisar siempre que participaba en eventos o cenas. Alejandro, durante todos esos años, siempre mostró un extremo cuidado con esa limitación, asegurando que nunca hubiera riesgos cuando estaban juntos en ocasiones sociales. Esta protección constante reforzaba la idea de que él era un esposo atento y cuidadoso. Maite se enorgullecía de la vida que habían construido. Le gustaba recordar el inicio de su historia: dos jóvenes abogados recién graduados que se conocieron en una audiencia en el juzgado. La mirada cómplice, la admiración mutua por la capacidad profesional y poco después el involucramiento romántico que resultaría en una relación aparentemente sólida. El tiempo pasó y, incluso con los desafíos normales del matrimonio, siempre creyó que estaban lado a lado, enfrentando el mundo juntos. Sin embargo, bajo esa fachada de perfección, detalles casi imperceptibles comenzaban a formarse, como pequeñas grietas en una pared hasta entonces sólida. Lo que Maite aún no sabía era que aquel hombre, en quien había depositado toda su confianza y amor durante más de una década, llevaba dentro de sí una ambición capaz de transformarlo en algo mucho más sombrío. La decisión de hacer un seguro de vida no surgió de repente. Para Maite, la idea nació tras la muerte inesperada de un colega de profesión, víctima de un accidente de coche. Él había dejado a su familia desamparada
y aquello quedó marcado en su mente. Como mujer organizada y precavida, decidió acudir a una correduría y estructurar una póliza robusta, garantizando que si algo sucedía, las personas que amaba no enfrentarían dificultades financieras. La suma era millonaria. Maite era consciente de que su patrimonio y carrera la colocaban en una posición privilegiada, y por ello no dudó en firmar un contrato que reflejara el valor de todo lo que había logrado. Sin pensarlo mucho, incluyó a Alejandro como único beneficiario. Después de todo, ¿quién más merecía estar protegido que el hombre con quien compartía la vida hace 14 años? Para ella no había espacio para desconfianzas. Alejandro era su puerto seguro, su familia, su gran amor. El documento se firmó una tarde de viernes y esa misma noche, al llegar a casa, Maite contó la noticia a su esposo. Su reacción fue curiosa. Primero, pareció sorprendido, como si no esperara que ella tomara una decisión tan grande sin consultarlo antes. Luego, sonrió y la abrazó, elogiando su responsabilidad y cuidado al pensar en el futuro. En los ojos de Maite, eso fue solo otra prueba de que estaban alineados. Pero algo en la mirada de Alejandro, aunque sutil, dejó una sensación extraña en el aire. Poco a poco, pequeños cambios comenzaron a manifestarse. Alejandro, antes tan afectuoso, pasó a ser más reservado. La rutina de largas conversaciones después del trabajo fue reemplazada por silencios. Se mostraba más introspectivo, distante en algunos momentos, como si estuviera constantemente inmerso en pensamientos. En otras ocasiones, parecía observarla con una intensidad incómoda, como si estudiara cada gesto, cada reacción. Fue en este escenario que Mariana, la fiel secretaria de Maite, comenzó a sospechar. Mariana trabajaba con ella desde hace años y había desarrollado una relación casi fraternal, conociendo no solo los hábitos profesionales de su jefa, sino también detalles de su vida personal. Perceptiva, pronto notó que Alejandro no tenía el mismo comportamiento cuando estaba en la oficina. En visitas ocasionales o incluso en eventos sociales, parecía diferente, una tarde cualquiera. Mientras organizaba documentos, Mariana comentó en voz baja, casi como quien habla sin querer. «Doctora, disculpe si me estoy entrometiendo, pero creo que su esposo no parece el mismo de antes». Maite rió, sorprendida, y respondió que probablemente era impresión de ella, que Alejandro solo estaba cansado por la carga de trabajo. Mariana no insistió, pero siguió atenta. Con cada nueva oportunidad, notaba señales que confirmaban su intuición. Una mirada fría, una prisa disfrazada por irse sola de los eventos, o la manera en que evitaba ciertos temas. El tiempo pasó, y la sensación de que algo andaba mal solo aumentó. Mariana, incluso corriendo el riesgo de parecer invasiva e incluso perder el empleo, comenzó a alertar a Maite de manera más directa. «Sé que puedo estar equivocada, pero por favor, esté atenta. A veces, las personas más cercanas pueden sorprendernos». Al principio, Maite no le dio importancia. Confiaba plenamente en Alejandro. Pero con el paso de las semanas, ella misma comenzó a notar cambios sutiles que juntos formaban un cuadro inquietante. El cariño que antes era espontáneo ahora parecía ensayado. La mirada que antes transmitía amor y complicidad ahora traía una sombra casi imperceptible. Y, sin que Maite pudiera imaginarlo, la firma de aquella póliza había plantado la semilla de una idea macabra en la mente del hombre que ella creía conocer mejor que nadie. La advertencia de Mariana, que al principio sonó como exceso de cuidado, comenzó a resonar en la mente de Maite. Al principio, se negaba a creer que Alejandro pudiera ocultar algo oscuro. Después de todo, llevaban tantos años juntos, tenían una historia sólida, construida con confianza, complicidad y amor. Pero los cambios de comportamiento de él, antes tan sutiles, ahora se volvían cada vez más evidentes. Alejandro parecía distante, como si algo lo consumiera por dentro. Comenzó a trabajar menos en casa, alegando que necesitaba espacio para organizar los pensamientos. Cuando estaba presente, se mostraba más frío,
casi impersonal. No había más besos espontáneos en la cocina, ni abrazos prolongados al final de un largo día. Al contrario, había una tensión silenciosa, como si midiera cada palabra y cada gesto frente a ella. Una noche en particular quedó marcada para Maite. Sentados a la mesa de cena, Alejandro la observaba fijamente mientras ella hablaba sobre un caso complicado de la oficina. No era la mirada interesada de un esposo orgulloso, sino una mirada fría, calculadora, como si estudiara cada movimiento suyo. Al notar el silencio, Maite dejó de hablar y preguntó: «¿Está todo bien? Pareces distante». Él sonrió rápidamente, negando cualquier problema. «Es solo el cansancio, querida. Nada de qué preocuparse». Pero la respuesta no convenció. Fue Mariana quien insistió una vez más. Durante la jornada, mientras organizaba la agenda de la jefa, la secretaria aprovechó un momento de privacidad para desahogarse. «Doctora, disculpe insistir, pero algo no me huele bien. El doctor Alejandro no parece el mismo hombre. Sus ojos es como si ocultaran algo». Maite, esta vez, no pudo reír ni minimizar la preocupación. Comenzaba a notar pequeños detalles extraños en casa. Alejandro, que antes detestaba cocinar, ahora mostraba un súbito interés por la cocina, especialmente en preparar platos elaborados. Más de una vez había preguntado casualmente sobre su alergia, queriendo saber si bastaba un poco de contacto para que ella tuviera una crisis. Ella había considerado la curiosidad inusual, pero justificó en su mente que él solo estaba preocupado. En el fondo, sin embargo, algo no encajaba. Las actitudes comenzaron a acumularse. Alejandro sugería constantemente cenas íntimas, solo los dos, y evitaba encuentros con amigos en común. Una vez, cuando ella rechazó alegando cansancio, él insistió de manera casi agresiva, lo que la incomodó. Su paciencia parecía haberse transformado en ansiedad. Fue en ese punto que la alerta de Mariana comenzó a tener sentido. Y aunque el corazón de Maite se negaba a aceptar que el hombre que había amado durante tantos años pudiera tener intenciones oscuras, la razón susurraba que algo grave estaba sucediendo. El conflicto interno comenzó a corroerla. Parte de ella deseaba creer que todo no era más que coincidencia, un exceso de cuidado. Pero la otra parte, guiada por la observación de Mariana y por señales que ya no podían ignorarse, empezó a prepararse. No de manera consciente, todavía no, pero en Maite ya existía un instinto de supervivencia despertando, listo para reaccionar si las sospechas se confirmaban. Ella solo no sabía que la prueba final llegaría muy pronto. En una cena cuidadosamente planeada esa noche, Alejandro anunció que prepararía una cena especial en casa. Habló con entusiasmo, como si fuera solo un gesto romántico, pero Maite ya sentía un pinchazo de desconfianza en el aire. Aún así, no podía mostrar debilidad. Cualquier gesto de duda podría despertar sospechas peligrosas. El ambiente estaba cuidadosamente preparado. Velas encendidas sobre la mesa, música baja de fondo, un mantel de lino impecable. Alejandro se movía con precisión casi obsesiva, revolviendo ollas, ajustando condimentos, probando cada plato como si la perfección misma fuera insuficiente. El risotto que preparaba parecía delicioso, cremoso y aromático, pero Maite no se dejó engañar. Su memoria sobre la alergia a los mariscos y la constante alerta de Mariana formaban una barrera invisible, un instinto de protección que latía con fuerza. Mientras Alejandro conversaba sobre detalles triviales del día, Maite fingía interés, pero su atención estaba dividida. Observaba cada gesto de él, cada expresión, cada paso hacia la cocina. Sintió que el corazón se aceleraba cuando él colocó el risotto frente a ella, sirviendo la porción cuidadosamente, sonriendo con esa cordialidad ensayada que ahora sonaba casi amenazante. Sostuvo el tenedor, fingió probar la comida, pero discretamente empujó el plato hacia un rincón de la mesa, manteniéndolo fuera del alcance del esposo. Él se alejó unos minutos,
diciendo que iría a buscar una botella de vino especial para acompañar la cena. Fue el momento que Maite esperaba. Con movimientos rápidos y silenciosos, tomó el plato de risotto y lo escondió en un cajón de la cocina, envuelto cuidadosamente en una servilleta. Cuando Alejandro regresó, Maite fingió haber probado cada bocado, elogiando el sabor. Él sonrió satisfecho sin sospechar nada. La cena continuó, pero Maite no quiso prolongar la situación. Inventó un cansancio repentino y alegó que necesitaba acostarse más temprano. Alejandro, percibiendo la necesidad de su esposa, accedió con reticencia, pero permaneció atento, observando cada paso de ella mientras subía las escaleras. En el dormitorio, Maite respiró hondo, intentando calmar el corazón acelerado. Sabía que aquella noche no terminaría allí, que Alejandro probablemente continuaría vigilante, incapaz de controlar la ansiedad de ver si estaba bien, de comprobar si la comida había hecho efecto. Fingió dormir, cubriendo la tensión con una expresión de serenidad, mientras cada músculo permanecía alerta, listo para reaccionar ante cualquier señal de peligro. El ambiente dentro de aquella casa, que antes exudaba confort y seguridad, se transformó en una prisión silenciosa. Alejandro permaneció a su lado, observando, midiendo la respiración, verificando si dormía o reaccionaba de alguna manera. Cada hora que pasaba era una prueba silenciosa de paciencia y coraje. Maite, aun fingiendo, absorbía cada detalle, registrando mentalmente cada movimiento, cada gesto, sabiendo que su supervivencia dependía de atención absoluta. Mientras la noche se alargaba, la tensión entre la pareja alcanzaba un nivel casi insoportable. Maite percibía que Alejandro no estaba interesado solo en la cena o en su presencia. Él estaba allí para asegurarse de que nada se saliera de su control. Y cuanto más intentaba vigilar, más se fortalecía Maite internamente, planeando silenciosamente los próximos pasos que garantizarían su seguridad y eventualmente su justicia. Ella sabía que debía actuar antes de que ocurriera cualquier accidente, antes de que el veneno que Alejandro había planeado surtiera efecto. Pero al mismo tiempo sabía que debía mantener la calma, fingir vulnerabilidad y esperar el momento adecuado para transformar la sospecha en prueba concreta. La cena, que debía ser una celebración del amor y la vida, se transformó en un juego silencioso de estrategia y supervivencia, y Maite estaba determinada a ganar. La noche cayó sobre la casa como un velo silencioso, y dentro del dormitorio, la atmósfera estaba cargada de ansiedad. Alejandro no se retiró. Al contrario, permaneció al lado de la cama, sus ojos fijos en Maite, cada músculo tenso, cada respiración medida. Él estaba allí, aparentemente preocupado, pero Maite sabía que su vigilancia tenía otro propósito. Cada gesto suyo, cada mirada atenta, cargaba la obsesión de quien planea controlar el destino de alguien. Maite se acostó como si estuviera exhausta, cubriendo el cuerpo con las sábanas cuidadosamente, fingiendo la serenidad de un sueño profundo. Pero dentro de ella, la mente estaba alerta, cada sinapsis en funcionamiento, registrando cada sonido, cada movimiento. El crujido de la madera del piso, el sutil tintineo de objetos en la cómoda, el ritmo de la respiración de Alejandro. Todo era anotado y decodificado mentalmente. Sabía que aquel hombre, que durante tantos años había sido su compañero y amigo, ahora era un enemigo potencial, capaz de cualquier acción para alcanzar su objetivo. Alejandro, por su parte, no mostraba signos de sueño. Sus ojos recorrían cada detalle del dormitorio, cada pequeño gesto de su esposa. Se inclinaba ligeramente casi para tocar su rostro, luego retrocedía, atento a cualquier movimiento sospechoso. Maite percibió la ansiedad contenida en sus hombros, el sudor discreto que aparecía en su frente. Estaba en un estado de alerta constante, pero Maite supo interpretar cada señal. Estaba desesperado por confirmar si su plan funcionaría o no. Las horas se arrastraron lentamente.
Maite sentía el peso de la tensión en cada fibra de su cuerpo. Era una mezcla de miedo y determinación. Cada vez que Alejandro ajustaba la manta, respiraba hondo o hacía un pequeño movimiento, ella permanecía inmóvil, dominando cada reacción involuntaria. Fingir dormir se convirtió en un juego de paciencia y resistencia. Si él percibía cualquier desconfianza, la situación podría volverse crítica. La mente de Maite trabajaba en estrategias. Necesitaba pruebas, necesitaba testigos, necesitaba algo concreto que transformara su intuición en evidencia legal. Pero en ese momento, la prioridad era sobrevivir a la noche, mantener el control psicológico y esperar el instante adecuado para actuar. En el silencio del dormitorio, cada sonido parecía amplificado. El tic-tac distante de un reloj, el viento golpeando las ventanas, el leve murmullo de la respiración. Todo era interpretado y registrado. Alejandro, a pesar de su atención obsesiva, no percibió que Maite dominaba su propio miedo, transformándolo en fuerza y estrategia. Recordaba las advertencias de Mariana, la secretaria que siempre había estado atenta y ahora, más que nunca, se convertía en su aliada. Cada alerta, cada sospecha, cada palabra dicha con cuidado se transformaba en munición para proteger su propia vida. Maite sabía que, si sobrevivía a la noche, tendría la oportunidad de actuar, de probar lo que Alejandro planeaba, de buscar justicia. Mientras la madrugada avanzaba, Alejandro finalmente se permitió algunos momentos de descanso, pero nunca del todo. Maite continuaba fingiendo sueño, el cuerpo relajándose solo lo suficiente para mantener la apariencia, la mente trabajando incansablemente. Sintió que, de alguna manera, esa era una batalla de paciencia e inteligencia. El hombre que había prometido amor eterno ahora representaba un peligro mortal, y ella estaba decidida a no sucumbir. Al final, la noche pasó, cargada de tensión, miedo y vigilancia silenciosa. Para Maite, cada segundo había sido una prueba de resistencia. Sobrevivió, pero sabía que la guerra aún no había terminado. El verdadero desafío llegaría a la mañana siguiente, cuando las evidencias debían ser recogidas y Alejandro confrontado. El primer rayo de sol atravesó la cortina pesada del dormitorio, iluminando el ambiente con una luz difusa. Para Maite, esa luz no era solo señal de un nuevo día, sino también el inicio de una nueva etapa en su lucha silenciosa por la propia seguridad. Se levantó cuidadosamente, manteniendo la expresión serena y fingiendo haber dormido profundamente toda la noche. Cada paso era calculado, cada gesto pensado para no despertar la menor sospecha. El primer indicio de que Alejandro había actuado mientras ella dormía surgió cuando notó que su bolso no estaba en el sofá, lugar donde siempre lo dejaba. Un escalofrío recorrió su espalda, pero Maite permaneció calma. Alejandro, al percibir su mirada, se acercó con la habitual sonrisa controlada y dijo: «Creo que debiste guardar tu bolso en el armario. El vino de anoche debió haberte hecho olvidar». Maite lo observó atentamente. Algo en el tono de voz y en la forma en que evitaba su mirada no le pareció natural. Había un detalle que la dejó alerta. Parecía sorprendido por su apariencia saludable y despierta. Sorprendido de no haber logrado manipularla durante la noche, tal vez, pero no podía darse el lujo de arriesgarse. Con la calma de quien sabe que el tiempo es su aliado, Maite recuperó discretamente el plato de risotto que había escondido en el cajón la noche anterior. Lo enrolló cuidadosamente en una servilleta, protegiendo la evidencia que podría probar de manera concreta la intención de Alejandro. El riesgo era enorme. Si él lo notaba, su vida correría peligro. Pero sabía que debía actuar antes de que cualquier vestigio desapareciera. Maite se vistió rápidamente y salió de casa con el corazón acelerado, manteniendo la compostura. Su destino era la oficina, donde Mariana la esperaba como siempre alerta y confiable. Tan pronto se encontraron, Maite entregó el risotto cuidadosamente embalado, explicando lo ocurrido sin dejar margen a dudas.
Mariana, al recibir la prueba, sintió el peso de la responsabilidad, pero no dudó. Sabía que debía actuar con rapidez, llevando el plato a análisis y garantizando que la evidencia fuera incontestable. El procedimiento fue meticuloso. El laboratorio confirmó lo que Maite ya sospechaba. El risotto contenía una cantidad extremadamente alta de mariscos, totalmente incompatible con los límites seguros para alguien con la alergia de Maite. La confirmación transformó la sospecha en certeza absoluta. Alejandro había planeado deliberadamente poner su vida en riesgo, usando su vulnerabilidad en su contra. Con la evidencia en mano, Maite sintió una mezcla de alivio e indignación. Alivio por haber sobrevivido a la noche y por tener pruebas concretas. Indignación por darse cuenta de que el hombre que había amado por más de una década podía traicionarla de manera tan cruel y calculadora. Pero sobre todo, comenzó a surgir una sensación de empoderamiento. Por primera vez, Maite sintió que podía retomar el control de la situación, actuar de manera legal y justa para proteger su propia vida y buscar responsabilidad por el acto de Alejandro. La confianza depositada durante tantos años había sido traicionada. Pero Maite ahora tenía el poder de transformar el dolor y el miedo en justicia. Mariana, su fiel aliada, ofreció todo el apoyo necesario, reforzando la sensación de seguridad y protección. La batalla contra Alejandro no solo estaba en curso, estaba a punto de iniciar oficialmente, con pruebas concretas y una determinación inquebrantable. Ese día, que comenzó con incertidumbre y tensión, se transformó en el punto de partida de una lucha por justicia. Maite sabía que a partir de ese momento no podía permitir que su vida estuviera nuevamente en manos de quien había demostrado tal falta de respeto por su seguridad. Con la prueba en mano y la convicción de haber sobrevivido a una amenaza real, Maite tomó la decisión de actuar. No se trataba solo de venganza, sino de garantizar que Alejandro pagara por su acto y que nunca más pudiera poner en riesgo la vida de otra persona. Buscó a su abogado de confianza y, junto con Mariana, organizó cada detalle del caso. El risotto, ahora analizado y documentado por el laboratorio, era la pieza central de la denuncia. El siguiente paso fue abrir un proceso penal contra Alejandro. La acusación era grave: intento de homicidio premeditado utilizando la vulnerabilidad de Maite, su alergia a los mariscos, como arma. La prensa especializada en casos jurídicos comenzó a seguir el caso discretamente, aunque Maite pidió máxima discreción, preocupada por proteger su vida privada y evitar exposición innecesaria. Alejandro, sorprendido por la acción legal, intentó inicialmente negar todo. Alegó que el plato servido en la cena era inofensivo, que el análisis del laboratorio estaba equivocado y que Maite había exagerado, confundiendo intenciones con coincidencias. Pero la secuencia de evidencias, sumada al relato de Mariana y al cambio de comportamiento visible durante semanas, hizo imposible su defensa. Cada testigo, cada registro y cada detalle documental construían un cuadro sólido en su contra. A pesar de estar detenido, Alejandro logró responder al proceso en libertad condicional, un golpe que mantuvo a Maite en alerta. Sabía que todavía podía representar un peligro, pero ahora tenía más que intuición. Tenía pruebas legales que la protegían y la ley de su lado. El miedo no desapareció por completo, pero la sensación de control comenzó a sustituir la parálisis de la noche anterior. En paralelo, Maite revisó la póliza de seguro de vida. Su decisión fue clara y definitiva. Alejandro sería inmediatamente removido como beneficiario. En su lugar, designó a su madre, garantizando que ningún malintencionado pudiera usar la póliza como instrumento de lucro personal. Era un gesto de precaución, pero también una afirmación de que su vida y patrimonio estaban bajo su propio control. El proceso se prolongó durante meses.
Cada audiencia, cada testimonio, cada examen fue meticulosamente registrado. Alejandro intentó manipular pruebas, influir en testigos, pero la combinación de evidencias físicas, informes de laboratorio y el relato constante de Mariana formó un conjunto casi inatacable. Para Maite, seguir el desarrollo del caso era doloroso, no solo por el recuerdo de la traición, sino por la constatación de que el hombre que había amado podía planear su muerte por dinero. Al mismo tiempo, Maite se dio cuenta de que su vínculo con Mariana se había fortalecido aún más. La secretaria no solo la alertó sobre el peligro, sino que actuó de manera decisiva y valiente, participando activamente en la recolección de pruebas y asegurándose de que ninguna etapa fuera negligenciada. La confianza que Maite depositaba en Mariana se consolidó de forma indestructible, demostrando que incluso frente a traiciones profundas, existen personas dispuestas a proteger a quienes son justos y honestos. Al final, la acción legal fue solo el primer paso de un camino de reconstrucción. Alejandro, ahora respondiendo al proceso en libertad condicional, estaba oficialmente bajo supervisión de la justicia. Maite, por su parte, se mantuvo firme y distante, consciente de que cualquier acercamiento sería arriesgado y potencialmente mortal. La sensación de justicia y empoderamiento se mezclaba con la tristeza y la decepción. El amor que había sentido por años había sido reemplazado por el reconocimiento de que, en algunos casos, la confianza puede ser mortalmente engañosa. El divorcio se formalizó meses después del inicio del proceso. Maite, ahora libre de Alejandro, respiraba un aire de alivio mezclado con el dolor silencioso de una traición que jamás podría olvidar. El hombre que había amado por 14 años, que conocía íntimamente y en quien confiaba ciegamente, se reveló capaz de planear su muerte por interés financiero. Fue una lección dura y cruel, que ninguna experiencia anterior podría haber preparado. Pero la supervivencia de Maite también fue una victoria silenciosa. Actuó con inteligencia, cautela y paciencia, transformando la desconfianza en prueba concreta y enfrentando la amenaza con valor. Remover a Alejandro como beneficiario de la póliza de seguro y designar a su madre fue más que una acción preventiva, fue un gesto de autonomía. Un símbolo de que su vida no estaría más en manos de quien no merecía confianza. La experiencia dejó marcas profundas. Maite descubrió, de forma dolorosa, que la vulnerabilidad de una mujer no está solo en la juventud o inexperiencia, sino que puede extenderse incluso a relaciones de larga duración, donde la rutina y el amor aparente pueden ocultar intenciones oscuras. La seguridad que parecía inquebrantable se reveló frágil, recordando que la confianza puede ser manipulada y que la vigilancia y la intuición son esenciales para proteger la propia vida. Reflexionó sobre cuántas mujeres, incluso en matrimonios sólidos y aparentemente seguros, viven bajo la sombra de la vulnerabilidad. Muchas veces, las señales de alerta son sutiles. Una mirada diferente, cambios de comportamiento, insistencia en controlar pequeñas acciones, pero pueden indicar peligros reales. La historia de Maite se convirtió para ella no solo en un relato personal de supervivencia, sino también en un recordatorio de la necesidad de atención, coraje y solidaridad entre mujeres. La relación con Mariana, su secretaria y aliada, se fortaleció aún más. La confianza y lealtad demostradas por Mariana mostraron a Maite que, incluso en medio de la traición y el peligro, hay personas dispuestas a proteger, apoyar y alertar cuando la vida de alguien está en riesgo. Esta alianza, construida sobre respeto y valentía, fue fundamental para que Maite pudiera transformar la experiencia en acción concreta y justicia. Hoy, Alejandro responde al proceso en libertad condicional, mientras Maite continúa su vida, reconstruyendo la confianza en sí misma y en los demás. Mantiene una distancia absoluta del hombre que una vez amó,
consciente de que su supervivencia dependió de atención, decisión y valentía. Las cicatrices emocionales permanecen, pero la experiencia la fortaleció. Aprendió que incluso en relaciones de larga duración, el peligro puede esconderse en la intimidad y que la intuición femenina, cuando se une a la prudencia, puede salvar vidas. Maite sigue adelante, no solo sobreviviendo, sino viviendo de manera consciente, vigilante y empoderada. Cada paso que da es un recordatorio de que la vida debe ser protegida, que el amor no puede cegar ante el peligro y que las mujeres, independientemente de su edad o experiencia, deben estar atentas a las señales que pueden salvar sus vidas. La historia, aunque marcada por traición y amenaza, se ha convertido en un testimonio de la fuerza, inteligencia y resiliencia femenina frente a los peligros que pueden surgir incluso en los hogares más confiables.